Hola Jason, buenas noches. ¿Me confirma que me puede escuchar, por favor? Hola, profe, buenas noches. Sí, lo escucho bien, claro como el agua. Qué dicha, ¿cómo le va? Todo bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también, gracias a Dios. Entonces, la semana pasada, vieras, no sé qué pasó con mi computadora. Primero se me salió de Teams, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a intentar ingresar de nuevo. Y al final decidió apagarse, o sea, estaba desconectada. Yo asumí que había sido por cosa de que no estaba conectada vamos, al tomacorriente, ¿verdad? Y igual intenté encenderlo, digo yo, bueno, tardan un poco, pero y no sé, como que estaba bloqueada y yo dije, ay, no, no, definitivamente no voy a poder reanudar la clase. Por dicha ya realmente habíamos abarcado casi todo, digamos, lo que quedaba era muy poco, entonces, pero sí, bueno, como para que sepa que eso fue lo que me pasó, pero como les mencionaba en la clase anterior, esos son chispas de las clases virtuales, ¿verdad? Entonces es como como lo normal que sucedan cosas así, a veces cuestiones de internet, a veces de la computadora o a veces que alguien no se puede conectar. Incluso, eh, bueno, que por alguna razón la clase no se pueda dar el día como tal, pero sí quiero que sepa que siempre se repone, digamos, si por alguna razón la clase terminó antes, yo les repongo siempre lo que faltó. Si por alguna razón no se pudo dar en el horario establecido, yo siempre coordino, ¿verdad?, con las personas que reciben la clase para ver si hay algún otro día que les sirva y demás. Entonces, como para que sepa que eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ahí me disculpo por lo de la semana pasada porque quedamos ahí como un... Amant se desconectó y no pude ni siquiera despedirme ni nada. Ok, ahora entonces hoy vamos a terminar de abarcar la temática que estábamos abarcando la semana pasada y dar inicio con una nueva, ¿verdad? Que una lección número 2. Entonces voy a proyectar pantalla eh, de la lección número 1, ¿verdad? De lo que nos faltaba de abarcar. Ok, entonces la semana pasada, solo como para recordar, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre las placas tectónicas, qué son y cuáles son sus movimientos más comunes, que resultan siendo, ¿verdad? Un sismo, una erupción volcánica, un terremoto, un maremoto, ¿verdad? Un tsunami. Entonces eso es más o menos lo que estábamos viendo la semana pasada. Ok, entonces vamos a ver, no, como que se quedó aquí pegadito, pero un segundo para abrirlo. A ver, vamos a ver. Ok, esta semana entonces tenemos una temática nueva, pero vamos a finalizar esto. Entonces, listo. Yo creo que ahí me confirma que se puede ver la presentación, por favor. Sí, profe, se ve totalmente bien. De acuerdo. Entonces, bueno, estuvimos viendo, como le mencionaba, las placas tectónicas, o bueno, les dejé como tareita, ¿verdad? Que buscaran la ubicación espacial
de cada una de las placas que se mencionaron anteriormente, que eran estas 15 placas, ¿verdad? Yo vi que usted me envió lo que consiguió, está muy bien. Me gusta mucho que lo hagan más que nada, no porque sea súper complicado, sino como porque es bueno que nos tomemos un par de minutos para decir, bueno, mira, qué curioso, no sabía que la placa eurásica se encontraba aquí o que esta placa estaba aquí, entonces, bueno, para que tomemos eso en cuenta. Y vemos acá también que es como interesante cómo cada una de las placas está ubicada. Además, vemos acá que la placa del Pacífico se extiende desde acá y también se sale por acá. Entonces es bastante imponente e importante esta placa. Ahora bien, vemos que Costa Rica es una zona muy sísmica porque está rodeada de dos placas muy importantes. Ya escuchamos nosotros siempre cuando hay un sismo o algo importante que, bueno, en la televisión, placa Caribe, placa Cocos, pero tal vez antes no sabíamos a qué se referían específicamente, pues a eso se refiere. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos placa de Cocos y placa del Caribe. Acá está la norteamericana, placa de Nazca, sudamericana, placa antártica, africana, somalí, índica, arábica, euroasiática. Hay bastantes placas que son muy importantes, la australiana, bueno, la filipina y demás. Sí, era como importante que las ubicaran para que más o menos supieran de lo que estamos hablando, ¿verdad? No, no solo en la teoría, sino también en el espacio. Si a veces me quedo sin aire es porque, bueno, por eso, porque me quedo sin aire, entonces me falta un poquito y me cuesta hablar tanto, ¿verdad? Entonces, para que sepa que si por ahí me escuche sin aire, ya tengo 6 meses de embarazo, no tengo mucha pancita, pero sí ya me cuesta un poco eh, controlar la respiración. Ok, bueno, vimos también lo que son los bordes de placa, que, ¿verdad? Era la zona donde estaban en contacto las placas, y vimos los tipos de movimientos que tienen estas placas, lo que es el movimiento divergente o de divergencia, que es separándose, el movimiento de convergencia o subducción, que es donde chocan y una se introduce por debajo de la otra, y el movimiento de desplazamiento lateral o movimiento pasivo, que es como el menos, pues el menos importante, se diría, no, no tanto importante, sino el que tiene menos repercusiones. Ok, ahora, ¿cuál es la relación entre la actividad sísmica, o sea, entre un sismo, un terremoto, un movimiento de la Tierra y la aparición de los tsunamis? Ok, en ese sentido podemos decir que los terremotos provocan movimientos del agua, ¿verdad? Los conocidos maremotos o tsunamis, y estos son olas enormes, que ya lo vimos la semana pasada, que pueden tener una velocidad de 700 a 1000 kilómetros por hora y de altitudes de onda hasta de 100 kilómetros. Todas las regiones del mundo que pues, poseen océanos o oceánicas pueden o están propensas a experimentar tsunamis. Pero en el Pacífico hay mucha mayor concurrencia debido a los sismos que se pueden producir en los bordes del Océano Pacífico. Entonces vemos que esto es básicamente la respuesta al por qué se producen los tsunamis o los maremotos. Porque se produce muchísimo movimiento, ¿verdad? En ciertas zonas en específico. Y entonces por esta razón es que se da un maremoto o un tsunami. Y básicamente esa era la temática de la semana pasada, que me parece era bastante interesante, pero bastante sencillita. Sí hay ciertos conceptos que son importantes y que si usted quiere, por ejemplo, tenerlos anotados, sí, sí es bueno, era como
como movimiento divergente, convergente, de subducción y demás, o más pasivo y demás, pero siento que es como una temática sencillita. Ahora, no sé si hasta ahorita tiene alguna duda. No, profe, de momento todo claro. Sí, de hecho que la clase pasada yo le tomé fotos a la compu para pasarlo en un cuaderno y tenerlo ahí como ir haciendo como un vocabulario para irlo repasando. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ya para dar por finalizada la temática, voy a, eh, digamos, a proyectar un videito corto que me parece importante, interesante, para dar como por cerrada esta temática y ya dar inicio con la siguiente temática. Ok, un segundito. ¿Qué es un tsunami y cómo se produce? Cuando un terremoto se produce en el fondo del mar, este se mueve hacia arriba y desplaza una gran cantidad de agua. Es la primera ola del tsunami. Las olas del tsunami no son de gran altura en mar abierto, pero al acercarse a la costa aumentan su altura y pueden hacer mucho daño. ¿Es lo mismo un tsunami que un maremoto? Sí, tsunami y maremoto significan lo mismo. Tsunami es una palabra japonesa. Su significa puerto o bahía, mientras que nami, ola, ola de puerto. Maremoto proviene del latín. Mare significa mar, mientras que motus, movimiento. Los tsunamis se clasifican en locales y lejanos. Tsunamis locales. Se producen por terremotos que ocurren cerca de la costa donde vives. En México, pueden ocurrir tsunamis locales a lo largo de la costa occidental. Los tsunamis lejanos tienen origen muy lejos de la costa. Por ejemplo, para México, un tsunami lejano fue el de Japón el 11 de marzo del 2011. Tardó 10 horas en llegar a nuestras costas. Pero, ¿qué hacer en caso de un tsunami local? Si vives en la costa occidental de México o piensas ir de vacaciones, la siguiente información es de utilidad para ti y para tu familia. Es posible saber que se dará un tsunami debido a que la naturaleza dará dos señales de alerta. Primero, el suelo va a temblar. El terremoto es por sí mismo la alerta del tsunami. Cuando deje de temblar, no esperes a que suene una alerta. Aléjate rápidamente de la costa o de las playas. Dirígete a un lugar alto, lo más lejos posible de la costa. Sigue las rutas de evacuación que hay en tu localidad. Tendrás pocos minutos para que llegue la primera ola del tsunami. En segundo lugar, en el mejor de los casos, cuando el tsunami va llegando a la costa, el mar puede alejarse de la playa, haciéndola ver más grande. El mar no siempre se aleja de la costa. No esperes a que esto suceda. Recuerda que el terremoto es la primera señal de alerta que avisa que puede venir un tsunami. Aléjate rápidamente de las playas y de los lugares que se encuentren al nivel del mar. Dirígete a terrenos altos. No regreses a la costa hasta que las autoridades te avisen que no hay peligro. ¿Qué hacer si te encuentras en un barco o en una lancha y se presenta un fuerte temblor? Los barcos o lanchas que se encuentren navegando en alta mar no sentirán las olas del tsunami que pasan por debajo, ya que no son muy altas lejos de la costa. Si te encuentras cerca de la costa en una lancha de motor, es preferible vencer el miedo y dirigirte mar adentro. En caso de que no tengas tiempo de prender los motores, dirígete lo más rápido posible a terrenos altos.
Recuerda que los tsunamis son destructivos cerca de la costa. Si te encuentras navegando, puedes regresar cuando las autoridades indiquen que no hay peligro. Si estás muy alejado de terrenos altos, busca un edificio de más de 4 pisos que haya resistido al terremoto y sube. Considera que siempre será más seguro correr a terrenos altos. Es importante que identifiques los edificios altos en tu localidad. Recuerda que un tsunami puede penetrar grandes distancias tierra adentro. La fuerza del tsunami también puede penetrar por los ríos y esteros. Además, puede sobrepasar las barras de arena. Evita correr por cualquier canal, río o estero. Busca siempre terrenos altos. Junto con tu familia, ubica en un mapa de tu localidad los lugares que más frecuentas, tales como casa, escuela o trabajo, e investiga a qué altura sobre el nivel del mar se encuentran. Para ello, podrás consultar a los coordinadores de protección civil de tu localidad. Ellos también podrán orientarte sobre los lugares más seguros en caso de un tsunami. Tienes que ser capaz de llegar a un lugar seguro en terrenos altos en menos de 10 minutos. Por ello, realizar simulacros siguiendo las rutas de evacuación puede salvar tu vida. Debes ser capaz de seguir tu ruta en la noche y durante las lluvias. Si practicas este plan, te será más fácil escapar a los lugares seguros durante una emergencia. Para organizarte con tus familiares, definan un plan de emergencia que incluya las rutas de evacuación de cada uno. Establezcan puntos de encuentro en caso de que no estén en casa durante la emergencia, así como la forma de llegar a ellos. Debes contar con una mochila de emergencia ante desastres que tenga alimentos y agua, cuchillo o navaja y abrelatas manual, un cambio de ropa, cobija, linterna, radio y pilas, silbato, cuaderno de notas y lápices. Además de un botiquín de primeros auxilios con curitas, alcohol, agua oxigenada, vendas y gasas, medicina para el dolor, tijeras, guantes de látex, tus medicamentos importantes, artículos de higiene personal, bolsas de plástico, dinero en efectivo, copia de identificaciones personales. Recuerda que es importante estar informado ante un tsunami. Ok, yo creo que, bueno, no en todas las zonas es tan importante, vamos a ver si puedo dejarte aquí. Es tan importante que estemos preparados ante un tsunami, ¿verdad? Sin embargo, sí me pareció importante que supiéramos específicamente todo acerca del tsunami y así como incluso las medidas de prevención o más bien y también las medidas que se deben tomar ante un evento de esta magnitud y si nosotros estamos cerca de, ¿verdad? De un lugar así. Entonces, ya con esto podríamos decir que cerramos la lección número 1, la temática número 1, ¿verdad? De, de, esta, de este curso. Ahora, un segundo. No sé si abrió el documento que yo le envié la semana pasada, la antología. Esta es una de las más cortitas, en realidad. Hay unas como de 180 páginas y así. Y esta es de 90 y algo de páginas, ¿verdad? Entonces es cortita. Sí, profe, sí la puedo abrir. De hecho, que estaba viendo a ver cómo hacía, por lo menos para ir imprimiendo de poquito en poquito para empezar a leer también. Sí, claro, vea, en verdad yo le recomiendo mucho esta antología. Esta antología, creo que la mencioné la semana pasada, es hecha por un órgano adjunto a la UNED, ¿verdad? Entonces es muy buena y trae cada una de las temáticas desglosadas. Entonces, con esta antología, usted si tiene alguna duda acerca de alguna temática, primero obviamente puede consultarme y yo con mucho gusto, pero en caso de que
no tenga tiempo, no pueda hacerlo o no quiera hacerlo, esta antología es muy buena para que usted se ubique en cualquier temática que hayamos visto o que vayamos a ver. Entonces, vamos a ver. Estábamos en esa temática, ¿verdad? De la dinámica terrestre, hablamos de la estructura del planeta, hablamos de la sismicidad y el vulcanismo, perdón, de las placas tectónicas. Y voy a exponerle nada más como pues para que nos quede todavía más claro la temática y demás, un par de casos que son bastante interesantes, ¿verdad? Solo para que lo sepan, no se estresen mucho, eso va a estar también en la antología, pero me gustaría leerlo. Dice que el caso de Chile, por ejemplo. En los últimos años, Chile ha sido uno de los territorios donde se han producido mayores movimientos telúricos, ¿verdad? O sismos. ¿Y por qué? Bueno, Chile se encuentra ubicado sobre la placa sudamericana, en su borde occidental, donde convergen y generan zonas de subducción de la placa Nazca y Antártica, en tanto que la placa escocesa se desliza horizontalmente respecto a la placa sudamericana. Perdón. Esas interacciones producen una gran deformación del continente sudamericano y generan terremotos en todo Chile, debido a la alta velocidad de convergencia entre la placa Nazca y la sudamericana. La sismicidad que hay en esta zona entonces va a ser más intensa y produce mayores terremotos en el país. Esa es la razón, por ejemplo, de que Chile sea un país muy sísmico, con muchísimos sismos y de muy alta intensidad. Entonces, en el caso de las placas Nazca y Sudamérica, en Chile, la placa oceánica de Nazca, más densa que esta otra, la sudamericana, penetra bajo el continente formando una zona de subducción, que fue, ya sabemos el concepto de subducción, y el primer contacto entre las placas produce que haya un valle profundo llamado fosa o trinchera que ocurre bajo el océano costa afuera del continente. Entonces, la magnitud de los terremotos depende de tres componentes. El área de la falla que se vaya a romper, el desplazamiento de las placas y la fluidez del deslizamiento entre estas. Si el área es muy pequeña, entonces también lo será el sismo. En otras palabras, se necesita, digamos, menos energía para romper un área más pequeña y por lo tanto se acumula menos tensión. En el caso de Chile, la zona donde la placa Nazca se desliza bajo la placa del continente sudamericano es muy extensa y entonces los sismos, por esta razón, son más fuertes. Es un ejemplo, ¿verdad?, de estos lugares y el por qué Chile es una zona tan sísmica y con sismos tan fuertes, tan intensos. Ok, entonces ahora sí, pasamos a la siguiente temática. Vamos a ver. Que por supuesto está ligada también, pero ya es digamos, una lección nueva. Ok, entonces vamos a dar inicio a la siguiente temática. Aquí vamos a hablar específicamente de la relación que hay entre la actividad sísmica y la vulnerabilidad de la población. Entonces, para introducir y como para entrar en confianza, cuénteme o dígame con toda libertad, para eso estamos, ¿qué cree usted? ¿A qué le suena este tema, digamos? ¿Qué piensa que hace referencia al título, la temática? Sí, profe, yo creo que es como, digamos, la reacción que van a tener las personas con los sismos. Ok, ajá. Sí, exactamente. Hablamos de que
digamos, podríamos decir cómo repercute la actividad sísmica en la población del mundo, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo. Eso es más que nada en lo que nos vamos a enfocar. Un segundito. Regálenme un momentito para... Ok. Entonces, bueno, esa es más o menos la temática general que vamos a abarcar el día de hoy. Entonces, ¿cómo la actividad sísmica produce vulnerabilidad en la población? Bueno, vamos a ver esto, digamos, con la intención de identificar cuál es la relación entre las características socioeconómicas de la población y sus condiciones de vulnerabilidad. ¿Esto por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver las características socioeconómicas de una población? Bueno, esto es muy importante porque si, ejemplo, una sociedad o un pueblo tiene condiciones socioeconómicas muy bajas, las repercusiones sobre una actividad sísmica van a ser mayores. ¿Mayores por qué? Por la infraestructura y por las posibilidades que tienen de acceso a salud y demás. Entonces, eso tiene mucho que ver. También podemos ver estudios de caso. En la plataforma hay un par de estudios de caso que si nos da chance ahora los vamos a ver, de cómo es importante, cómo se dan pérdidas materiales y humanas en diferentes lugares producto de la actividad sísmica. Esto es serio realmente. También valorar por qué los efectos de la actividad sísmica producen daños espacialmente diferenciados en diversas sociedades y lugares del planeta. Y proponer posibles medidas de adaptación y de mitigación que se pueda tomar ante eventos sísmicos. Ok, ya vamos a entrar en materia entonces. Y vamos a hablar de qué es vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad ante amenazas naturales es el nivel de exposición o de fragilidad que tengo yo o cualquier persona o grupo humano ante un evento peligroso. Entonces, esto va a variar dependiendo de factores socioeconómicos, institucionales, psicológicos y culturales. Entonces, la vulnerabilidad es el nivel en el que un desastre natural me va a afectar a mí. Eso dependiendo de mi estado socioeconómico, mi estado psicológico y diferentes situaciones, ¿verdad? Hasta ahora, ese sería el concepto como más claro que podríamos dar de vulnerabilidad. Digamos que es el nivel específico de exposición y fragilidad de los grupos humanos ante un evento peligroso. Ahora, ¿qué factores de vulnerabilidad son importantes? Bueno, hay factores físicos, ambientales, económicos y sociales. Entonces, vamos a dar inicio con los factores físicos. Bueno, estos están relacionados a condiciones específicas y de ubicación de los asentamientos humanos y de la producción y la infraestructura. Entonces, entre las condiciones específicas de estos asentamientos humanos, se puede mencionar el uso de técnicas y materiales de construcción antisísmicos. También un factor de vulnerabilidad lo constituye la ubicación de asentamientos humanos sobre las laderas de la montaña y en las zonas costeras que sufren inundaciones o sobre fallas tectónicas. Entonces, eso es las condiciones específicas de ubicación de los asentamientos, la producción y infraestructura. Y entre las condiciones específicas de estos se puede mencionar el uso de técnicas de materiales de construcción antisismos. ¿Por qué? Porque si yo tengo las posibilidades, o más bien, digamos, mi comunidad tiene las posibilidades de construir viviendas con capacidad antisísmica, las repercusiones van a ser menores. Si un pueblo vecino, por decir un ejemplo, que nunca construyó con materiales antisísmicos. Entonces eso tiene que ver, por supuesto, entonces en la capacidad socioeconómica.
Ahora, ¿por qué ambientales? Bueno, eso se relaciona con la manera en cómo una comunidad utiliza de forma no sostenible los elementos de su entorno. Y esto debilita la capacidad de los ecosistemas para absorber los problemas de amenazas naturales como la deforestación de una ladera. Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo, bueno, no sé, de mi pueblo, ¿verdad? Entonces resulta que en mi pueblo talan árboles alrededor del río. ¿Esto qué produce? Bueno, es muy simple, en invierno llueve mucho, hay deslizamientos, porque también los deslizamientos se producen por tala de árboles, y se tapa el río, después viene una cabeza de agua y no hay árboles alrededor del río que estén protegiendo en la zona más cercana, entonces el desastre va a ser mucho mayor. Al igual que si en las laderas se tala o se deforesta, no va a haber árboles con sus raíces sosteniendo las laderas, entonces va a ser mucho más propenso a deslizamientos. Entonces los factores ambientales son muy importantes por este hecho, de que digamos de eso varía y depende de cómo utilicemos nosotros nuestros elementos del ambiente, digamos, si lo usamos de manera sostenible o no. Asimismo, también otro ejemplo es la gente o las personas que botan basura en los ríos. Sucede que el río colapsa y llega un punto en el que se desborda también. Ahora, en el sentido económico, bueno, eso se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de recursos económicos que tienen un grupo de personas o un miembro de la comunidad. Entonces, como la mala utilización de los recursos es como muy común para una correcta gestión de riesgo, entonces es importante que se tengan una serie de recursos económicos que solventen esta problemática, ¿verdad? También entonces una problemática grave es la pobreza, que es una de las causas de vulnerabilidad. Si mi casa es una casa construida con materiales realmente no resistentes, es probable que cualquier desastre natural pueda, digamos, destruirla. Al igual que las personas que construyen, por ejemplo, digamos, una ladera o algo así. No, pues obviamente uno no puede hablar desde el privilegio y las personas no lo hacen por gusto, pero sí es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? ¿Dónde vamos a construir? Si es cerca de un río y demás. Ahora, los factores sociales ya se dividen entre más subfactores, podríamos decirlo. Entonces, los factores sociales se refieren a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias y formas de organización, además de las maneras de actuar de las comunidades, que las coloca en condición de mayor riesgo o menor grado de vulnerabilidad. Entonces, encontramos que hay factores políticos, es decir, poca capacidad de los sectores para tomar decisiones o poder influir en las instituciones del Estado para poder solventar sus necesidades de sus condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Entonces eso influye mucho también en la pobreza. Por otra parte, tenemos las educativas, ¿verdad? Los contenidos y métodos de enseñanza no van de la mano con el contexto socioeconómico de la población. Es decir, que una educación de calidad debe incluir aprendizaje de comportamiento que posibilite la población en riesgo, prevenir y minimizar los efectos de desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo soy docente o si se trabaja en una escuela de una zona que está en alto riesgo de desastre, es muy importante que en el currículum educativo se abarquen temáticas referentes a prevenir, enfrentar y minimizar efectos de desastres naturales. O sea, tener a los chicos siempre muy preparados. Entonces es importante que la educación también haga su parte, ¿verdad?
Ahora, en un sentido ideológico y cultural. Bueno, esto se refiere a la visión, los conceptos y los prejuicios que poseo yo, posee usted y cualquier persona sobre el mundo y la manera de cómo se interpreta cualquier fenómeno natural. Y esto también influye en las acciones para prevenir y enfrentar un desastre. Quiere decir esto, que si yo, por ejemplo, tengo una visión diferente de los desastres naturales, es posible que eso influya en cómo yo los voy a enfrentar. Si para mí es un castigo divino, por ejemplo, es probable que no reaccione en la misma forma en que reacciona una persona que cree que simplemente es un desastre producido por el ser humano, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver. También organizativo, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, en la medida en que una comunidad esté organizada, que esté pendiente y demás de su situación y que tenga una visión clara de si tiene una vulnerabilidad, así va a ser la respuesta que tenga. Es decir, una comunidad que tenga un plan de gestión de riesgo es mucho menos propensa a que el impacto de un desastre sea muy grave. Entonces sí es importante que las personas hagan conciencia, hagamos, y que se impongan, digamos, medidas para ejecutar un plan de riesgo en nuestras comunidades. Y por último, en las sociales podemos hablar de las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se requiere que cualquier institución estatal cuente con las estrategias que sean claras y eficaces de gestión de riesgo para que se responda en una manera correcta a cualquier emergencia que pueda haber. Entonces, una comunidad que trabaje en forma organizada, que también esté ligada a las instituciones estatales, puede minimizar el impacto de un evento como un terremoto. Por ejemplo, hace ya bastantes años, aquí en donde yo vivo, hubo, bueno, en el país completo hubo, era un gran temporal, hubo muchas lluvias. En mi pueblo quedamos incomunicados porque el río se desbordó y destruyó el camino por completo. Literal era como, o sea, ya era como un río, no eran piedras enormes las que arrastró. Entonces no había forma en que ni siquiera en moto se pudiera salir. Entonces la comunidad estaba organizada por la asociación y la Comisión Nacional de Emergencias lograba hacer llegar por medio de la asociación ayuda comunitaria. Entonces vemos que esto ayuda a mitigar un poco los efectos de un desastre. Ok, como le mencionaba, hay varios estudios de caso. Están ahí, si al final nos da chancecito, los podemos ver. Pero bueno, son casos de lugares en donde han ocurrido desastres naturales, ¿verdad? Y países. Entonces, al final, si nos da chance, los leemos y si no, ahí los tiene a mano por si quiere darles una ojeada. Ok, antes de continuar, quiero tener a ver. Ok, vamos a ver, un segundito. Profe, una consulta, ¿verdad que eso de organización, digamos así, de la comunidad y todo, también tiene que ver la comunicación que tenga con la comisión, ¿verdad? Que la comunidad que quiere organizarse y todo eso, también influye con la Comisión Nacional de Emergencias, o no precisamente. Claro, no, por supuesto. A eso específicamente se refiere cuando decimos, vamos a ver aquí, voy a volver a eso, en específico se refiere, a ver, cuando dice que se requiere que las instituciones estatales
tengan estrategias claras. O sea, en ese caso sería como la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, la institución tiene que estar preparada, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que la comunidad tiene que trabajar, ¿verdad? En una forma organizada. Es decir, si mi comunidad ni siquiera conoce los números de la Comisión Nacional de Emergencias, ni siquiera nunca ha tenido una relación, una organización clara, o sea, ni siquiera existe asociación en mi comunidad, por ejemplo, que muchas pasan, no hay una asociación, entonces realmente no hay ni con quién hablar, no hay con quién comunicarse, no hay comunicación entre la asociación y las instituciones estatales, entonces no va a haber ayuda. Digamos que si la hay, va a ser algo muy desordenado, muy difícil de planear. En cambio, si hay en la comunidad hay una asociación de desarrollo que se encarga de esos temas, que siempre está preparada, que conoce los medios de comunicación para llegar a las instituciones estatales, va a haber una mejor respuesta ante una amenaza o ante un desastre natural. A mí me gusta, es como mi forma de trabajar que siento que para educación abierta, ¿verdad? Que no es como que tenemos todo el tiempo del mundo, sino que es un poco más al grano y directo. Me gusta utilizar videos, entonces, para que sepa más o menos qué es como mi metodología. Por supuesto que si fueran clases presenciales, es un poco, se puede como hacer un poco más dinámico, pero bueno, vamos a ver. Segundo. Hola, mi nombre es Dani Ramírez, soy profesor de estudios sociales y el asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre conceptos básicos sobre la gestión de riesgo. Empecemos. Algunos conceptos que vamos a ver en este video son gestión de riesgo, amenaza natural, amenaza antrópica, vulnerabilidad, riesgo, desastre, organización ciudadana, prevención y mitigación. La gestión de riesgo. Este es un proceso donde se planea, se aplican políticas, se buscan estrategias, se compran instrumentos y se orientan las cosas para poder prevenir alguna situación de desastre. Lo que busca la gestión de riesgo es reducir por medio de la prevención y la preparación las consecuencias de una emergencia. Es muy importante que tanto en las escuelas, en las casas o en los lugares de trabajo de las personas tengan planes de gestión de riesgo. Amenaza natural. Estos son los posibles peligros que se pueden dar de origen natural y que pueden causar efectos negativos en las personas o en los bienes. Podemos dar 3 ejemplos: un río, una montaña o un volcán. Esto quiere decir que los ejemplos que yo acabo de dar no son un peligro como tal, pero de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, una lluvia muy fuerte puede convertirlos en amenazas y peligros. Amenaza antrópica. Son los posibles sucesos que se generan por la acción del ser humano, que llevan a un peligro o a una destrucción. Podemos incluir, por ejemplo, el desarrollo tecnológico o el cambio climático o cambios o modificaciones que el ser humano hace en la geografía y que pueden llevar a un desastre. Vulnerabilidad. Son las probabilidades o las posibilidades
de ser afectado por una amenaza a causa de un proceso físico, socioeconómico o medioambiental. En otras palabras, es el grado de exposición o fragilidad que tenemos las personas ante una situación de amenaza, ya sea natural o humana. Riesgo. Este concepto se parece un poco al de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son las probabilidades de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias humanas, socioeconómicas o ambientales en un lugar determinado por una amenaza. Para que quede más clarito, por ejemplo, si yo vivo a la par de un río, pues yo estoy en riesgo de que este río se inunde. Si yo vivo a la par de un volcán, estoy en riesgo de que este explote en algún momento. Desastre. Es una situación que se desata como resultado de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por las personas. Los desastres causan intensas alteraciones en las comunidades vulnerables. Por lo general, cambian el normal funcionamiento de la comunidad, porque por lo general pueden originar pérdidas de vidas, bienes, aparición de enfermedades o daños al medio ambiente. Organización ciudadana. Son todas las actividades o medidas que se hacen previamente por parte de los miembros de una comunidad para prevenir de manera efectiva el impacto de un desastre, natural o antrópico. Podemos incluir, por ejemplo, declaraciones de alerta, traslado de personas, búsqueda de lugares seguros, entre otros. Todo lo que tenga que ver con prevención. Mitigación. Es la aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que puede originar un suceso, ya sea natural, humano o tecnológico. Prevención. Son todas aquellas acciones organizadas de manera oportuna y eficaz para poder reducir al mínimo los efectos negativos que puede ocasionar un desastre o un suceso. En la prevención se deben orientar acciones para manejar los factores de amenaza, así también como los factores que determinan la condición de vulnerabilidad. Es fundamental que como comunidad nos organicemos para poder enfrentar los desastres naturales o antrópicos. También es muy importante reconocer la vulnerabilidad y el riesgo que tiene una comunidad. Durante esta unidad vamos a ver muchísimos temas que tienen relación con estos conceptos básicos y vas a profundizar muchos de ellos con tu docente. Ok. Nosotros vamos a ver esto más en profundidad, cada uno de los conceptos más que son importantes, ¿verdad? Para esta temática que se extiende mucho, o sea, es una temática que se extiende bastante porque vamos a hablar de específicamente cada uno de los desastres, qué es un desastre antrópico, qué es un desastre natural, bueno, todos, qué es prevención, todo. Solo que sí me gusta que pues tengan bien clarito y vayan como más o menos preparando su mente para que sepan qué es como lo que vamos a seguir viendo. Y es importante que también tengamos ya algunos conceptos un poco aclarados, ¿verdad? Por lo menos para no estar hablando como en el aire y que tal vez diga, bueno, profe, pero es que la profe está hablando de cómo prevenir un desastre, no sé qué, pero ni siquiera sé qué significa prevención. Entonces sí me interesaba eso, como abarcar un poquito eso. Ahora, bueno, ya les dije lo de los estudios de caso y vamos a abarcar un poquito lo que nos... Vamos a ver, un segundo. Si no nos da chance de terminar la temática, no hay problema, porque como le menciono, de todas maneras, esta es una temática que se extiende, digamos. El tema de la semana pasada, este y el que sigue, están de la mano, entonces no es como que va a haber un corte muy marcado.
Entonces, ¿cuáles son los consejos que podemos tener claros para mitigar? Ya vimos un poco en el video el concepto de mitigar, o sea, para minimizar, podríamos decir, los efectos de un sismo. Entonces antes de un sismo, es importante que revisemos cuáles son los posibles riesgos que hay en nuestro hogar, la casa de nuestros familiares, de nuestros amigos, el trabajo, etc. Es decir, que yo esté, bueno, es que no sé, en mi casa hay espejos, muchos espejos altos, es peligroso, en mi casa hay grietas ya sin siquiera haber un sismo grave, entonces, bueno, esos son factores de riesgo y demás. También la relación, en relación a la estructura, como ya le mencionaba, lo de las grietas, revisar, controlar y reforzar si hay edificaciones que puedan desprenderse, también ver chimeneas, balcones, aleros y demás, revisar bien las, digamos, la infraestructura de los lugares a donde frecuentamos y los lugares y el lugar donde vivimos. Enseñar a nuestros familiares cómo cortar el suministro eléctrico de agua y de gas, saberlo todos, ¿verdad? Para estar pendientes y estar siempre como todos a la mano, ¿verdad? Mantener al día la vacunación de todos los miembros, todas las vacunas son importantes porque en caso de desastre, ¿verdad? Sí es importante que evitemos el contagio de enfermedades. También asegurar el suelo o paredes, las condiciones y bombas, las conducciones, perdón, y bombas del gas. Entonces es bueno también, por ejemplo, no tener el gas adentro de la casa, también que los conductos estén bien, el sistema eléctrico, la estantería, los cuadros que estén bien fijados a la menor altura posible, tener mucho cuidado con la ubicación de los productos tóxicos e inflamables para que no hayan fugas, tener una linterna, un radio, ¿verdad? O transmisor, pilas para ambos, ¿verdad? Mantener en la casa, perdón, mantas, cascos, gorros y para cubrirse la cabeza. Ahora, durante un desastre natural, que ya ves que, digamos, está sucediendo este sismo, lo primero es mantener la calma, perdón, y que extender esta calma a las demás personas que nos acompañan, mantenerse alejado de ventanas, cristales, cuadros o cualquier objeto que pueda ser peligroso para nuestra vida. En caso de peligro, protegerse debajo de marcos de puertas o algún mueble que sea sólido, mesa, escritorio, camas o demás. Y si se está en un gran edificio, no precipitarse hacia las salidas porque las escaleras pueden estar colapsadas por personas. No utilizar ascensores en un caso de sismo, el flujo eléctrico puede verse interrumpido, entonces es peligroso. Si se está en el exterior, mantenerse alejado de edificios altos, postes de energía u objetos que le puedan caer encima. También dirigirse a un lugar abierto y si va conduciendo, parar y permanecer dentro del vehículo, por supuesto teniendo precaución, ¿verdad? De que no esté en un lugar peligroso, ¿verdad? O que haya algo encima que pueda caerle y ser muy peligroso. Ahora, después de un sismo, no tratar de moverse indebidamente ni mover a cualquier persona que esté herida. ¿Por qué no moverse indebidamente? Porque ni a las personas heridas, porque no sabemos cuál es la gravedad de los daños. Entonces, a no ser que haya peligro como incendio o inundación o algo ya diferente, es mejor mantenerse, ¿verdad? Si hay pérdida de agua o gas, cierre la llave de paso y comuníquelo a la compañía. No encienda fósforos, mecheros, artefactos de llama que pueda, digamos, interactuar con un escape de gas. Limpiar el derrame de medicinas, pinturas y materiales tóxicos o peligrosos. No transitar por donde hayan, ejemplo, vidrios rotos, cables de luz, ni tocar objetos metálicos que estén en contacto con los cables. No beber agua de recipientes abiertos sin examinarla y revisar que esté pura, ¿verdad? Que se limpia. No utilizar el celular o el teléfono indebidamente, ya que bloqueará las líneas y no será posible el uso para casos que sean realmente urgentes. No andar ni circular por caminos y carreteras que estén paralelas a la playa, o sea, a la par, digamos.
ya que después de un terremoto se puede producir un maremoto o lo que llamamos tsunami. No sé si, bueno, ya para finalizar este bloque, a infundir la más absoluta confianza y calma a las personas que están alrededor y responder a las llamadas de ayuda de policía, bomberos, etc. Entonces, eso sería más o menos la temática para el día de hoy. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera aportar. No, profe, de momento yo todo claro. Yo creo que es una temática sencillita. Bueno, digamos, es como más que nada que lo tomemos como para nuestra vida, ¿verdad? Por supuesto que le va a servir para el examen, pero sí es importante que tengamos eso para la vida y que lo utilicemos con sentido común, ¿verdad? De que si le piden, por ejemplo, en el examen, qué acciones se deben hacer, por ejemplo, durante un sismo, pues se sabe que, por ejemplo, no se debe correr locamente sin un sentido, ¿verdad? Entonces es como tomarle más la lógica, ¿verdad? A esto y más o menos como de eso se trata esta temática, ¿verdad? De riesgo, de desastres naturales y ya iremos viendo poco a poco. Entonces, yo creo que si no tiene alguna duda, pregunta o algo que quiera comentar, quedaríamos hasta aquí. Bueno, profe, de momento, como le dije, todo claro, sí, es como usar un poquito la lógica, porque tampoco no a responder algo, alguna cosa que no sea incoherente con lo que le están preguntando a uno, ¿ah? Pero sí, sí, hay que estudiarlo un poquito y todo para saber uno sobre el tema, pero sí, hay que usar un poquito la lógica y el sentido común más que todo. Exactamente, Jason. Y de cualquier manera, siempre al finalizar nosotros todas las temáticas, nosotros pues llegamos a una parte práctica, ¿verdad? Que se intenta resolver exámenes y podemos ver ejercicios acerca de eso. Entonces no se preocupe por eso, pero sí es importante pues que pues, se pueda repasar un poco la temática. Entonces creo que sin más, si no hay más dudas o preguntas, llegaríamos hasta aquí. Perfecto, profe. Entonces, le agradezco mucho que se conecte y entonces, si Dios deja, nos estaríamos viendo la otra semana. Muchas gracias, profe. Buenas noches, con gusto. Buenas noches.